Considere un dado de 6 caras, de modo que cada una de ellas tiene impreso un número del 1 al 6. No se repite ningún número. Y donde todas las caras tienen la misma probabilidad de obtenerse. Bien, con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones. Proposición 1. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número diferente de 5 es igual que la probabilidad del complemento del evento obtener el número 5. Proposición número 2. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número par menor que 6 es igual a la probabilidad de obtener el número 4. Entonces, ¿cuál o cuáles de ellas son verdaderas? Opción A, ambas. Opción B, ninguna. Opción C, solo la 1. Y opción D, solo la 2. Muy bien, antes de realizar el problema de bachillerato, consideremos los siguientes ejemplos previos. Si se lanza un dado de 6 caras y se escoge un número al azar, entonces, muy bien, básicamente cuando lanzamos un dado tenemos las siguientes posibilidades: que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, el 4, el 5 o el 6. Vamos a determinar la probabilidad de que salga el número 1. Entonces tenemos igual, escribimos la fracción. Recordemos que al determinar probabilidad, el total se escribe en la parte inferior. Si observamos, tenemos 6 números, entonces este corresponde al total. Como estamos determinando la probabilidad de que salga el número 1, observemos que el 1 se repite solo una vez, entonces tenemos 1 dividido entre 6. Básicamente esto nos da en decimales aproximadamente 0.16. Entonces la probabilidad de que salga el número 1 es de 0.16. Continuamos determinando la probabilidad de que salga un número par. Entonces tenemos igual fracción, escribimos el total en el denominador. Básicamente nos preguntan los números que son pares. Si observamos, los números pares son aquellos que tienen mitad exacta, como el 2, el 4 y el 6. Los demás corresponden a números impares. Bien, tenemos entonces 3 números pares. Entonces tenemos 3 dividido entre 6. Simplificando esta fracción nos da un medio, que en decimales es aproximadamente 0.5. Entonces la probabilidad de que salga un número par es de 0.5. Determinemos la probabilidad de que salga un número mayor que 2. Tenemos igual fracción, el total en la parte inferior, que si observamos es 6. Muy bien, observemos que los números mayor que 2 son el 3, el 4, el 5 y el 6. Tenemos que la cantidad de números mayor que 2 son 1, 2, 3, 4.
Entonces escribimos 4 dividido entre 6. Simplificando esta fracción nos da como resultado 2/3, que en decimales es aproximadamente 0.66. Continuamos determinando la probabilidad del complemento de que salga el número 1. Tenemos el igual, la fracción, el total en la parte inferior, el cual es 6. Bien, la probabilidad de que salga el 1, si observamos, el 1 se repite solo una vez, pero en este caso nos están pidiendo el complemento que salga el número 1. Básicamente lo traducimos como la probabilidad de que no salga el 1. Decimos entonces números diferentes de 1. Tenemos el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Básicamente tenemos 5 posibilidades. Entonces tenemos 5 dividido entre 6, que en decimales es aproximadamente 0.83. Muy bien, entonces la probabilidad del complemento que salga el número 1 es de 0.83. Continuamos determinando la probabilidad del complemento que salga un número mayor que 2. Tenemos igual fracción, el total en la parte inferior, el cual es 6. Bien, números mayores que 2, tenemos el 3, el 4, el 5 y el 6. Bien, como nos piden el complemento, entonces descartamos estas opciones. Básicamente nos sobreviven el número 1 y 2. Entonces tenemos que el complemento de que salga un número mayor que 2 es 2 dividido entre 6. El 2 corresponde a la cantidad de números que nos quedan. En decimales, esta fracción es aproximadamente a 0.33. Muy bien, sabiendo todo esto, procedemos a realizar el problema de bachillerato. Tenemos un dado de 6 caras. Si lo lanzamos, obtenemos las siguientes posibilidades. El total sería la cantidad de números que tenemos, que serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Básicamente el total sería 6. Procedemos con la proposición número 1. Primeramente nos enfocamos en el siguiente fragmento de la proposición. Bien, al lanzar una vez el dado, entonces la probabilidad de obtener un número diferente de 5, determinemos dicha probabilidad. Escribimos la fracción, el total en el denominador, el cual es 6. Números diferentes del 5 tenemos el 6, el 4, el 3, el 2 y el 1. Básicamente tenemos 5 números. Entonces tenemos 5 dividido entre 6. En decimales es aproximadamente 0.83. Entonces la probabilidad de que salga un número diferente de 5 es de 0.83.
Bien, continuando con la proposición 1, tenemos que el resultado que obtuvimos tiene que ser igual a la probabilidad del complemento del evento obtener el número 5. Si dicha probabilidad nos da igual a 0.83, decimos que la proposición número 1 es verdadera. Básicamente escribimos la fracción total en la parte inferior, el cual es 6. Bien, obtener el número 5, observemos que el 5 aparece solamente una vez. Básicamente nos están pidiendo el complemento de obtener el 5. Entonces son todos aquellos números diferentes de 5, como el 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Tenemos entonces 5 posibilidades, 5 entre 6. En decimales es aproximadamente 0.83. Como la probabilidad de obtener un número diferente de 5 es igual a la probabilidad del complemento de obtener el número 5, entonces decimos que la primera proposición es verdadera. En la segunda proposición procedemos de forma similar. Primeramente nos enfocamos en el siguiente fragmento. Al lanzar una vez el dado, determinemos la probabilidad de obtener un número par menor que 6. Bien, descartamos primeramente el 6, ¿ok? Ya que nos están pidiendo un número par menor que 6. Entonces, los números pares menor que 6 son solamente el 2 y el 4. Bien, entonces coloquemos la fracción, el total en la parte de abajo. Números pares menor que 6 tenemos dos opciones. Entonces, 2 dividido entre 6. En decimales es aproximadamente a 0.33. En conclusión, la probabilidad de obtener un número par menor que 6 es de 0.33. Supuestamente, el resultado que obtuvimos tiene que ser igual a la probabilidad de obtener el número 4. Colocamos la fracción, el total en la parte inferior, el cual es 6. Bien, la probabilidad de obtener el número 4, observemos que el 4 solo se repite una vez, entonces en el numerador escribimos el 1. Básicamente en decimales esta fracción nos da aproximadamente a 0.16. En conclusión, la igualdad en la segunda proposición no se cumple, ya que 0.33 es distinto a 0.16. La segunda proposición sería falsa. Entonces tenemos que la opción correcta es la opción C, solo la 1. Los invito a realizar el siguiente problema y dejar la solución en los comentarios.